Bueno, pues ya dimos la bienvenida, ya dijimos cómo estamos. Eh, Esta vez me toca a mí darles una charla. Creo yo que es de las más importantes y cuando yo ingresé al negocio fue, yo creo, el primer libro que Carla me puso en la mesa, así. Y le digo que yo, yo creo, Julio y yo siempre nos acordamos de este libro porque pues es entre divertido y también muy interesante, ¿no? De lo que te das cuenta y de lo que descubres de ti mismo y de las personas que te rodean. El libro se llama Enriquezca su personalidad. Esta es una versión nueva, pero la información es igual. Yo creo que lo único que cambia es la portada, ¿no? Y la impresión y eso, pero es la misma información. Y me basé en eso para hacer mi presentación. Se les voy a compartir. Ustedes me dicen si van bien. Sí, sí se ve. Muy bien. Muy padre, por cierto. Gracias. Pues aquí vemos, lo quise hacer como muy colorido, muy dinámico, porque dentro de las personalidades hay autores o psicólogos que lo manejan como colores también, que cada personalidad tiene un color distinto o un animal distinto. También lo hacen referencia a un animal o a diferentes tipos o conceptos como lo manejan, ¿no? Pero esta es la manera más práctica o más sencilla de que cualquier persona entendamos, ¿no? Y lo hablemos con palabras naturales y entendamos mejor nuestra, pues les voy a explicar más o menos de qué se trata, porque si no ahorita ya les voy a echar toda la información sin llevar una secuencia. Yo nombré a la charla Conoce y enriquece tu personalidad porque a veces ni siquiera conocemos qué tipo de personalidad tenemos o peor aún, a veces no sabemos en realidad qué significa personalidad y lo confundimos con otro concepto que significa en realidad una imagen. Podemos conocer a alguien y decir, ay, esa muchacha tiene bien bonita personalidad, y en realidad no es personalidad lo que nos gustó, a lo mejor era su imagen o su apariencia lo que nos llamó la atención o se nos hizo agradable. También la personalidad se puede confundir como carácter, que dices, qué bonito carácter tiene esa mujer o ese hombre o esa niña o lo que sea, ¿no? Entonces, personalidad en realidad se define con 3 factores, que es temperamento, es carácter y es imagen. ¿Qué es temperamento? Es lo que ya tenemos por genética. Lo que nos heredan cuando dicen que la mamá tiene el carácter muy fuerte o el papá es muy explosivo, así, eso sí se hereda. O sea, sí es verdad, sí, los niños sí traen temperamentos de los padres, una mezcla, ¿no? No tienen que ser exactamente, pero sí tienen una mezcla de ellos. Es una tendencia a hacer algo, a reaccionar ante una situación, ya sea positivo o sea negativo, pero eso significa temperamento y no cambia. A veces decimos, es que yo antes tenía una personalidad tal, ¿no? O yo antes era así. No cambia, eso lo sigues teniendo dentro, tú sigues siendo así porque está en tu genética. Lo que sí cambia y lo que más bien moldeas y desarrollas es el carácter. El carácter es el que tiene la capacidad para ejercer el control, para dominar ese temperamento. De hecho, lo llaman el domador, ¿no? Al carácter dice que su sinónimo es domador. ¿Por qué? Porque puede llegar a domar pues ahora sí que a un temperamento pero o
o puede entrar en el momento que esa persona necesita, ¿no? Cuando hay les voy a ir poniendo ejemplos durante la charla para que me entiendan mejor. El autor lo relaciona con el temperamento como cuando llevas a alinear el carro. Dicen, si el carro no tiene una buena alineación, se puede ir para diferentes lados y no para el camino recto como tú quisieras que se fuera. Entonces, cuando tú metes el carácter o metes una buena alineación a ese carro, lo puedes llevar por una línea recta o a lo mejor no recta, pero más con tu control en el volante, de que tú puedes dominar cómo vas a reaccionar ante lo que te sucede alrededor, ¿no? Bien dicen, y Alma me va a decir que sí, es como el doctor, ¿cómo se llama? César, el de las frases matonas, Alma, tú sabes. Él dice que no, César Lozano, ¿cierto? Él dice que la gente no hace, o sea, más bien tú te haces, ¿no? Es como tú reaccionas ante lo que la otra persona hace, pero no significa que te lo esté haciendo a ti personalmente. Bueno, esa manera de tomarlo por ese lado significa que tú pones el carácter para poder reaccionar de una mejor manera y no explotar y pues ahí decirle toda su descendencia de su mamá, ¿no? O sea, es como mantener un control en nosotros mismos. Y el otro factor que les mencioné, que es la imagen, es nuestra apariencia. Es que si eres delgado, si eres gordito, si eres alto, si eres bajito, si tienes el cabello largo, es algo que tú obviamente puedes mejorar siempre, y ese es todo un tema, ¿no? Podría ser uno de los temas que tenemos que desarrollar aquí, porque pues es muy importante nuestra imagen. A veces dicen que la primera apariencia o la primera imagen es la que cuenta, es lo que proyectamos cuando una persona nos conoce, y sí es cierto, a veces te quedas con esa mala imagen de alguien cuando en realidad es una persona buena, nomás que iba mal presentable, o lo agarraste en un día que andaba bien de malas y no metió su domador para que lo pudieras conocer de una mejor manera, ¿no? Entonces, dice que nuestros temperamentos son la variable más grande del universo, porque así como ningún humano es igualito, pues también ningún temperamento puede ser igual, porque como les dije, o sea, hay muchos factores que deben de juntarse para poder desarrollar esa personalidad, y somos una mezcla única, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho el amor propio, la autocrítica, claro que sí, pero el decir que soy única y amarnos, ¿no? Por ser única y nadie es igualito a mí. Entonces hay veces que dices, ni yo me entiendo, ¿cómo me va a entender mi esposo o mi mamá o mi hija? Por eso es de suma importancia saber qué personalidad tenemos y también definir los temperamentos de las personas que nos rodean. ¿Por qué? Para poder entendernos mejor con ellos. O sea, si tú conoces qué temperamento tiene tu hija, es mucho más fácil que puedas, pues no darle por su lado, pero saber que es difícil que si tú le estás diciendo las cosas día y noche, te vaya a hacer caso, ¿no? Sino todo lo contrario, lo va a hacer adrede para no quedar bien contigo. Entonces, este libro de verdad se lo recomiendo que se hagan de él. Yo creo que es de esos de cabecera. Nosotros lo pedimos por Amazon porque viene explicado cómo son los temperamentos como padres, como hijos, como en las relaciones de pareja, y también como jefe o como empleado, cómo poderte entender
con los diferentes temperamentos con los que te vas a encontrar. Entonces, lo primero, como se los dejé de tarea, es responder con toda sinceridad al test de la personalidad. O sea, no decir, ay, no, ¿qué va a pensar mi esposo? ¿Qué va a pensar mi amiga? Si yo digo que soy, no sé, egoísta, o otro de los adjetivos que venían ahí, que soy moroso, o cualquiera, ¿no? Entonces hay que ser bien sinceros con nosotros mismos, porque si no, el resultado pues no va a ser verdadero el que nos dé el test. Es bien importante que sepamos que no hay un temperamento puro. O sea, no hay puros sanguíneos, no hay puros coléricos, no hay puros melancólicos, ni hay puros flemáticos. Somos una combinación de temperamentos. Por eso es que podemos tener ciertas virtudes y ciertas debilidades de otro. Y por eso mismo, vuelvo a repetirles, por eso somos una mezcla única, porque a lo mejor tenemos las debilidades de uno y las virtudes del otro, y esa mezcla hace que nos comportemos de cierta manera, ¿no? Esto me da mucha risa porque les voy a poner un ejemplo de cómo actúa cada uno de los temperamentos en una situación. Por ejemplo, supongamos que llegamos a un restaurante. Llegan los 4 temperamentos. Quiero que se vayan imaginando la escena, ¿no? Llegan los 4 temperamentos a un restaurante. En cuanto llegan, el colérico le dice al mesero, quiero esa mesa y nos sirves una jarra de limonada y cierta entrada. Él dirige, él es asertivo, es súper ágil, es porque él quiere los resultados rápidos, ¿no? Entonces, él ya sabe en dónde se va a sentar y qué van a tomar y qué van a comer, en lo que los demás deciden qué van a comer. Pero él decide, es seguro, es un líder nato, el colérico. Mientras el sanguíneo, imagínense, él anda viendo en qué silla se va a sentar, ya saludó al mesero, saludó a la muchacha que los está recibiendo en la entrada, se sabe el nombre, ya le fue a preguntar el nombre hasta el de seguridad, o sea, a todo mundo saludó de beso y abrazo casi, y al fin se decide a sentarse, ¿no? El melancólico se sienta, arregla su menú, dónde están los cubiertos, abre el menú y lo primero que va a abrir en el menú es ver el lado derecho, o sea, los precios, porque siempre él está pensando en el costo-beneficio. Si este pescado está muy caro, y no es que sea codo, es que siempre están con los números en la cabeza, o sea, siempre. Pensé que alguien hablaba aquí, pero creo que no. Ok, entonces seguimos. Entonces, ¿ya se imaginaron la escena? ¿Sí? Cuando quieran preguntar algo o interactuar, pueden abrir su micrófono y contestan, o como gusten, alguna duda, opinión, lo que sea, ¿no? Entonces, seguimos. Les decía que el melancólico primero ve el menú del lado derecho, que es donde están los precios, y también se queda pensando en qué va a comer y dice, ay, se me antoja mucho el pescado, pero ayer comí pescado, entonces ni modo que vuelva a comer pescado. Entonces tiene una disyuntiva en su cabeza de si pide o no pide el pescado, porque ayer ya comió pescado, ¿no? Entonces, un lado de él está el flemático, y el flemático abre el menú y desde que lo abre ya está bien confundido, o sea, dice, ¿para qué hay tantas opciones? Mejor hubiéramos ido a los tacos donde nomás hay 2 opciones y no tengo que estar quebrándome la cabeza en qué voy a pedir. Así está
súper tenso porque está viendo que el mesero se está acercando y que ya es el momento de pedir y él todavía no se decide ni tiene la más remota idea de qué es lo que quiere. El sanguíneo siempre que va a un restaurante se fija en las imágenes y la imagen que esté más bonita, la más atractiva, eso es lo que va a pedir. Pero si no hay imágenes, le va a decir al primero que pida, al colérico o al flemático o al melancólico, le va a decir, lo que tú pediste está bueno, ¿ya lo has probado? Yo quiero lo mismo que él. ¿Por qué? Porque no puede decidir viendo puras letritas. O sea, él ocupa una imagen en su cabeza para poder decir, lo quiero igualito al de la foto, o sea, así tal cual como se ve ahí, así lo quiero, ¿no? Y de seguro ustedes ya le están poniendo cara a cada uno de las sillas, ya sean sus hijos, su esposo o quien sea, su mamá, su papá, ya saben quién ocupa cada silla que les estoy mencionando. Ese es un ejemplo de cómo interactúan los diferentes tipos de temperamentos en la misma situación. O sea, de una manera totalmente distinta, ¿no? Otra situación es ir al mandado. Es todo todo un evento ir al mandado, ¿no? El colérico ni siquiera ocupa un carrito porque ya sabe a lo que va. O sea, vine por leche, vine por huevos, vine por esto, o sea, ni siquiera lo piensa. Y luego, cuando ya va a escoger en qué caja quiere que le cobren, pues ve en la caja que tiene menos gente o se anda cambiando porque pues él es desesperado, es como ya impaciente, ya, o sea, atiéndeme ya rapidito. Está viendo que la cajera está ahí, pero el numerito está apagado, o sea que no está atendiendo, dice. O sea, ¿para qué está aquí si de todas maneras no va a abrir la caja? Tengo tanto tiempo ya aquí perdido porque ella no se digna a abrir la caja y no quiere atender y no quiere trabajar. Es impaciente así, ¿no? O sea, rapidito resuelve. El flemático, para empezar, tiene una lista del mandado en el refrigerador. Va apuntando qué es lo que se le va acabando y se va al mandado, ¿no? Entonces, cuando ya anda, obviamente él se ocupa el carrito y va echando las cosas y a veces tiene cierta confusión porque se encuentra algo más barato, pero siempre se va como por lo que ya ha comprado. Es casi no decide aventurarse a un producto nuevo. Más bien, si alguien se lo recomienda, ok, pero si no, es muy difícil que se decida a experimentar algo nuevo. ¿Qué otra cosa? Puede ser que durante todo su trayecto ahí se encuentre con personas y él saluda, si la saludan a esta persona, ¿no? No es de que él vaya a llegar saludando, sino que atiende a las personas que sí lo buscan y sonríe, es muy cordial. El sanguíneo, pues como les dije en el restaurante, el sanguíneo ya se sabe el nombre de la carnicería, es amigo del que empaca el mandado, todos lo conocen al sanguíneo porque pues regularmente va al mismo mercado y todos lo conocen, lo saludan, se saben hasta su nombre porque él siempre va y se presenta. Y pues tarda horas en el mercado, horas, porque pues agarra una cosa y se pierde de pasillo, se va a otro, ya no sabe ni qué le pidieron, se le perdió de la cabeza la lista, no supo ni dónde la dejó. Entonces es complicadísima la ida al mandado con un sanguíneo, pero él se divierte de lo lindo, ¿no? El melancólico tarda mucho, pero porque se la pasa leyendo las etiquetas, el costo-beneficio de los precios. Es
una calculadora andando sacando que si tiene descuento el producto, pues sí, pero cuántos gramos es y si realmente te conviene comprar ese producto. El sanguíneo no, el sanguíneo es uno de sus retos es las tarjetas, porque dicen ten cuidado con un sanguíneo con tarjeta abierta, porque le llaman mucho la atención las promociones y no investiga si costo-beneficio ni nada, hay promoción, yo me la tengo que llevar, ¿no? Porque es la novedad y eso les atrae. Entonces, como pueden ver, en todos lados, en todas las situaciones, los temperamentos van a funcionar de distinta manera y van a actuar de distinta manera. Y no significa que uno sea más bueno que el otro, claro que no. Porque todos tienen sus debilidades y todos tienen sus fortalezas o sus virtudes. Como ustedes pudieron ver en el test que hicieron, cuando tú escogías uno, ni siquiera sabías con cuál iba a tener tendencia. Y a veces te puedes imaginar que un adjetivo va con cierto temperamento y en realidad no, es de otro, porque es la debilidad de otro temperamento. Aquí les voy a dar una explicación. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Donde está un poco más claro, que quiero que vean las diferencias en cada uno de los temperamentos. Por ejemplo, el melancólico. Estas son algunas de las fortalezas que pueden tener, pero es una lista larguísima. ¿Sí? Les digo, en el libro está desarrollado completamente con todas las fortalezas que tiene un melancólico. Él es buenísimo con los números, dicen que ama el Excel, que es su programa favorito. Trabajan mucho las manualidades, el arte, son súper precisos, les gusta la música, tienen mucha estructura, son muy buenos en la logística, son muy capaces, pero el defecto que tienen es que piensan mucho, pero no ejecutan, se quedan como dicen, en el parálisis del análisis, ¿no? De tanto que analizan, se les dificulta entrar a la acción. Entonces esa es su principal debilidad. Suelen hacer trabajos para otros. Dicen, regularmente trabajan para otros porque son muy buenos en lo que hacen, tienen una excelente memoria, pero como son del lado de lo introvertido, no les gusta brillar, no les gusta tanto el reconocimiento, entonces no les gusta ser el centro de atención y prefieren trabajar para alguien más y que ese alguien más sea la cara, ¿no? Sea la imagen, y ellos no tener que pasar por eso que no les gusta, por esa presión. El colérico es gente muy efectiva, son sumamente productivos, son exigentes, ellos se automotivan, toman las decisiones súper rápido, y uno de sus defectos o de sus debilidades es que por querer las cosas rápidas, se pueden llevar como a las personas de por medio por no tomarlas en cuenta. Tienen dificultad para relacionarse con las personas porque es un carácter muy fuerte, entonces puede llegar a opacar a los otros, ¿no? A los otros temperamentos. Entonces ocupan a su domador para poder bajarle tantito y poder relacionarse con los otros temperamentos. Es el que más se le dificulta, porque imagínense un colérico, pues un lado con un flemático que está dudando en si quiero esto, quiero lo otro, y él ya tomó la decisión y ya está ahí, y o sea, es difícil, pero no imposible. Pero sí es un poco complicado en esa cuestión porque tiene que bajarle
a su temperamento para poder llegar a un nivel donde se pueda entender con los otros temperamentos. Tiene muchas complicaciones con el sanguíneo porque el sanguíneo no toma nada en serio o le cuesta mucho organizarse y pues el colérico es todo lo contrario, ¿no? Ya que les estoy hablando del sanguíneo, el sanguíneo es gente súper efectiva con las personas y por lo tanto son súper efectivos en las ventas y a veces no se dan cuenta y es un talento nato que tienen los sanguíneos porque como hablan con todo mundo, pues fácilmente se les da el mundo de las ventas, ¿no? Son entusiastas, siempre, por lo general, siempre tienen una sonrisa en su cara, pero dice también en el libro, no significa que sean los más felices de los 4 temperamentos, solo es lo que ellos exponen, ¿no? Ellos siempre reciben a la otra persona con una sonrisa, así estén súper tristes o enojados, pero no lo expresan, no se nota. Su principal defecto o su principal debilidad es su boca, que a la misma, o sea, como les estaba diciendo, también es su fortaleza porque hablan con todo el mundo, pero es su debilidad porque exageran mucho las cosas, le pueden poner de más a su plática y pues si están echando mentiras y la otra gente se da cuenta, pues ya tendrá problemas, ¿no? O puede pensar la otra persona que le quiere ver la cara o etc. Entonces tienen que tener mucho cuidado con su boca, con lo que sale de su boca. Dice, lo que dice un sanguíneo, divídelo entre 3, porque siempre le va a poner de más, ¿no? A su plática o a su historia. Pero lo que te digo un flemático, multiplícalo por 3. Porque dice, cuando un flemático te dice, necesito hablar, tómale la palabra, porque los flemáticos, pues se les dificulta expresarse. Son mucho más hábiles en todo lo demás, en escribir, en aconsejar, pero en lo que es de sus sentimientos es sumamente difícil. Y se los digo por experiencia. Entonces, son personas con el enfoque totalmente en las personas. Escuchan, son buenos consejeros, son muy amigables, son tranquilos, se pueden llevar muy bien con las personas porque son muy tolerantes o muy pacientes. Son mediadores, les causa demasiado ruido el conflicto. O sea, siempre tratan de que no haya conflicto en su vida. Son muy difíciles para decidir, aguantan mucho la presión, pero su principal debilidad es que postergan las cosas. O sea, son muy lentos en tomar las decisiones y lo postergan, ¿no? Entonces, creo que ya les hablé de los 4. Como pueden ver, todos tienen sus fortalezas y por eso es que no hay uno mejor que otro. Simplemente hay 2 temperamentos que se inclinan hacia el lado de lo introvertido y 2 temperamentos que se inclinan al lado de lo extrovertido. Pero entre ellos hay mezclas. O sea, puede ser que una de ustedes haya salido melancólica, pero también tiene su lado colérico. O que sea sanguíneo, pero tiene sus debilidades del flemático. Entonces, es una variedad enorme, ¿no? Como les dije, yo creo que es la principal variable del mundo. Los diferentes resultados de temperamento que nos dan. Y les repito, no hay un temperamento mejor que otro. Simplemente nos gustan las virtudes del otro y siempre estamos pensando, ay, si yo tuviera tal, ¿no? Si yo fuera como fulanito, pues me iría mejor. Pero no significa eso. Significa que no has volteado a ver tus virtudes, tus fortalezas, y a lo mejor el que tú estás volteando a ver quisiera ser como tú.
sea, quisiera ser tan decidido, quisiera ser tan productivo, o quisiera ser tan parlanchín y poder abrirse puertas en todas partes y poderle hablar hasta el que va pasando por fuera de su casa. Y a veces unos se obligan a ser así y no les sale, o sea, se ve súper fingido, ¿no? Pero no significa que no te debas de atrever a hacer ciertas fortalezas que has leído, que has visto con el otro. No, atrévete, y como les digo, eso es parte de formar tu carácter, de ir capacitándote, desarrollando, o sea, como todas estas charlas nos ayudan para desarrollarnos y para poder decidir cómo reaccionar ante cierta situación. O todo lo contrario, o sea, nos ayuda para decidir a que ya no quiero ser tan explosivo, o ya no quiero ser tan tímido o tan lento en postergar mis decisiones o mis cosas que tengo que hacer. Pero todo es para bien. O sea, no significa que si tú eres un colérico, eres malo y tratas mal a las personas. No, por supuesto que no. O sea, tiene muchas fortalezas que muchos quisiéramos. Solo es cuestión de que sepan cuándo ponerlas en acción. Pero son los de carácter fuerte, pero nos alivianan a todos los demás de los temperamentos para que sucedan las cosas. Y por último, quiero mencionarles que una parte que hice del libro les voy a leer aquí. ¿Se lleva bien con todo el mundo o quisiera que todo el mundo se largara? ¿Empuja a la gente para que haga lo que usted quiere o necesita un empujón para moverse? En Enriquezca su personalidad tiene la ayuda que necesita para entenderse mejor a sí mismo y a otros. El análisis jovial de Florence, que es la autora del libro, hace de los 4 temperamentos que determinan la personalidad. Le enseñará cómo llevarse bien con los demás, pero además descubrirá que sus conocimientos pueden aplicarse fácilmente para mejorar las relaciones entre su esposo, entre si es usted una maestra y su alumno, con tus amigos, si eres jefe y tienes empleado, o si eres empleado para llevarte mejor con tu jefe, entre padres e hijos y con tus compañeros de trabajo. Una vez que aprenda cómo sacar de usted lo mejor, encontrará que los demás le parecen mejores también. Descubra la persona que quiere ser en Enriquezca su personalidad. Por mi parte es todo. Ojalá les haya gustado y me hayan entendido el mensaje que quería enviarles. Pues como lo mencionamos en el grupo, somos una suma de talentos. La charla pasada la dio Carla, en esta ocasión me toca a mí, y lo que queremos es decirles que se unan y que confíen en que somos mujeres invencibles, como lo hablamos en la charla pasada, y que se animen y digan, yo quiero hablar de cierto tema, a mí me interesa hablar de tal cosa, o me gustaría compartirles tal cosa, porque muchas veces cuando decides hablar sobre un tema, pues te pones a investigar, empiezas a buscar y te das cuenta que a lo mejor te gusta más de lo que creías, porque lo vas descubriendo con tu investigación. Yo siempre pongo el ejemplo como en la escuela, ¿no? Cuando te dejan una tarea y a lo mejor nunca te había pasado por la mente hacerlo, pero pues ya te dejaron la tarea y lo tienes que hacer, ¿no? Entonces tienes que meter a buscar información, tienes que empaparte de todo lo que tenga que ver con ese tema, pues para poderlo desarrollar de la mejor manera. Y te gusta y descubres cosas que no habías pensado que te gustaban o que eras buena para realizarlas. En este caso, yo me basé, aparte del libro, en un autor y escritor y es conferencista que se llama Rafael Ayala. Y me gusta mucho cómo te explica, los ejemplos que te da, todo. Y de hecho les voy a compartir
es un monoferencia, le llama él, porque es un monólogo, pero es una conferencia porque te deja información, ¿no? Cuando termines de verlo te va a dejar. Se van a reír, se los prometo que se van a reír, porque yo estaba atacada de la risa, porque como ahorita yo les decía, de seguro ustedes ya les pusieron nombre a cada una de las sillas. Pues así, o sea, en cada uno de los ejemplos te vas imaginando y vas diciendo como, chin, si soy así, o sea, yo así estaba con la carcajada de, sí es cierto. Y es una forma muy fácil de que puedan entender algo más, si no me entendieron por completo a mí, para que lo escuchen con otra voz y con otras palabras y sigan buscando y sigan enriqueciendo su personalidad, porque les repito, la personalidad se complementa de 3 cosas: su temperamento, su carácter y su imagen. Entonces hay que seguir creciendo, hay que seguir en el mundo de la autocrítica para poder vaciar la taza y decir, aún tengo mucho que aprender. Por mi parte es todo, muchas gracias, y no sé si tengan dudas o preguntas o aportaciones. Muchas gracias, Eve, nos encantó, yo creo que a todas. Qué bueno. Sí, la verdad que bien chistoso cuando empiezas como a describir